Director médico de Educación de Salud y Bienestar de Altamed desde Los Ángeles, California, y desde Panamá. Le mandamos un fuerte abrazo, doctor. Panamá lo saluda, lo escucha y le agradece toda esa experiencia que hoy día vamos a compartir con usted. Bienvenido. Un placer completamente estar con ustedes y con toda su audiencia. Son temas tan importantes que esto ha sido un evento mundial y muchas veces tenemos que aprender de lo mejor de muchos países y lo peor de los muchos países, y vengo a contar las dos caras de este evento. Excelente. Yo quiero preguntarle primeramente, doctor, porque sin duda ya el retorno a clase de nuestros niños es algo impostergable. Pero de la mano con esto hemos visto un aumento importante, casi de un 240% desde julio en los casos de COVID, de acuerdo a la Asociación de Pediatras o Academia Estadounidense de Pediatras. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Pues en un principio el mundo pensaba y se decía que, bueno, es que para los niños esto es como una simple gripita, esto se le va, prácticamente hay que mandar a los niños por el pan porque no les pasa nada, cual cosa que es completamente mentira. Ya sabíamos que estábamos teniendo ciertas infecciones y preocupaciones y niños estaban muriendo por COVID-19. Es cierto que la tasa de mortalidad en niños es, gracias a Dios, mucho menor que lo de los adultos, pero todo eso hay que recordar, era cuando nosotros no teníamos la variante Delta. Entonces, ya que tenemos la variante Delta, viene a cambiar absolutamente todo. El cambio completamente de aguas, el parteaguas, fue el 4 de julio aquí en Estados Unidos, donde empezamos a ver cómo aumentan los casos y desesperadamente. Y es más, comentaste 240% de mayor aumento en niños. Hoy en día es arriba del 20% de los casos nuevos al día a nivel nacional, que eso es una cantidad loca. Y también otra cosa impresionante es que estamos teniendo 10 veces más casos en hospitalización y también en cuidados intensivos de niños y jóvenes que antes no lo teníamos. Entonces, se están juntando muchas cosas. Por una parte, pensamos que la variante Delta, que es mucho más contagiosa, más gente se está juntando, más gente se está pasando de un lado al otro. Y por otro lado, también estamos viendo que el hecho de juntarnos sin cubrebocas, con más personas, con menos distancia, con menos aire y menos higiene, también hace que brinque mucho más fácil el virus de una persona a otra. Interesante lo que dice, doctor. Buena tarde, gusto saludarlo también, porque se ha hablado de cómo mantener a los estudiantes seguros en este regreso a clase. El doctor Fauci hablaba de la mascarilla, pero entiendo, debe haber otros elementos. Usted ha mencionado el lavado de manos y demás. ¿Cómo puede llegar a relajarse el ambiente escolar, obviamente, en lo cotidiano, en el tema curricular, pero que se pueda cuidar esos aspectos que son importantes para mantener seguros a nuestros estudiantes? Ricardo, tenemos que empezar en casa. Muy pocas veces tenemos esa conversación y muchas veces le echamos primero la culpa a la escuela pensando que entre la educación y los maestros todo se va a resolver la magia. La verdad, nosotros como padres y familiares tenemos que darles el ejemplo a los niños. Para todos nuestros radioescuchas, voy a hacer un ejemplo de cómo ponerse la máscara. Si nos las vamos a poner de sombrerillo, simplemente no sirve de nada. Si va a ser cubrebarbas, tampoco sirve de nada. Y si los niños, nosotros decimos, póntelo en la nariz y en la boca y póntelo bien, pues si ven que el padre se lo está poniendo de arete, o como lo acabo de mencionar, lógicamente el niño va a aprender mucho más de la parte visual, del ejemplo de los líderes en su casa, que realmente de lo que nosotros le digamos. Entonces, primero empieza de la casa. La segunda oportunidad es que si tenemos la posibilidad de vacunar a nuestros niños, en donde estemos, caso de Panamá, México, Estados Unidos, arriba de los 12 años con las vacunas que tengamos localmente, hay que hacerlo. Si los niños todavía no pueden vacunarse o son menores de 12 años, no pasa nada, hay que vacunar a la familia. Entonces, con esas cosas ya vamos haciendo un guardadito para cuidar a nuestros niños. La segunda parte es que en las escuelas no hay una fórmula perfecta, pero lo más cercano que hemos visto, y sobre todo antes, cuando abrieron ciertas escuelas en el mundo, que no teníamos ni siquiera una vacuna en el campo, es que era el utilizar la mascarilla, distanciamiento social, lugares abiertos, oreados, y menos población en un mismo lugar, son las mejores fórmulas.
es la mejor cosa que va a pasar en Panamá o aquí en el este de Los Ángeles y que tenemos escuelas perfectamente abiertas cuando hay lluvia o calor. Claro que no, pero tenemos que acercarnos con la gente de las escuelas y ayudar a que nosotros tengamos esto, porque créeme que no conozco a nadie en el mundo que no quiera proteger a los niños de cualquier sociedad. Y aparte están los maestros, aparte están los directivos, está la comunidad y los padres que regresan a esos niños a la casa. Entonces, los niños es el centro de todas estas cosas y yo creo que si nos ponemos las pilas, como decimos en español mexicano, si nos ponemos las pilas y agarramos todos estos en conjunto y agarramos las versiones, tal vez la escuela no tiene tanta distanciamiento social, pero podemos comprar ciertos filtros o podemos abrir ventanas o podemos ayudar como comunidad para que nuestros hijos estén a salvo, son las mejores cosas que podemos hacer. Totalmente, doctor Shafiro. Y hace un momento usted habló de hospitalizaciones. Me gustaría saber cuál es la tasa o el porcentaje semanal de niños que están resultando hospitalizados producto de la COVID. Igual también usted menciona la importancia de que los niños sean vacunados. Entiendo que la Organización Panamericana de la Salud todavía no autoriza justamente la vacunación en niños menores de 12 años. ¿Cómo avanzan esos ensayos clínicos al respecto? Con muchísimo gusto. En la primera parte simplemente ahorita no tengo el número, estaba buscando aquí en mis apuntes a ver si lo encontraba, pero la Academia Americana de Pediatría tiene justamente un reporte semanal de cuántas las hospitalizaciones. El número, no me acuerdo específicamente, pero el número que sí se me pegó en el cerebro es que ahorita comparación del año pasado, donde prácticamente verano para los pediatras en el hospital es nada, o sea, es cuando descansamos y mandamos a todos los niños a que le hagan el físico para que regresen a las escuelas, los cuidados intensivos se están acabando y los hospitales están llenos por COVID-19, de los hospitales pediátricos aquí en Estados Unidos y sobre todo en los estados donde tienen menor vacunación y que los mandatos de la mascarilla no son actualizados. Quiere decir que cada quien puede hacer lo que quiere y no están recomendando la mascarilla. Entonces ya sabemos un par de cosas ahí, que las vacunas funcionan y que el hecho de utilizar la mascarilla está funcionando también. Desgraciadamente, en los meses pasados, ni siquiera meses, estas semanas pasadas, en Texas murieron 2 maestros, justamente por COVID-19. También niños han sido, ahora sí, lamentablemente también en Florida y Texas, muy frustradamente afectados por esto. En cuanto a las vacunas, en este momento, y mucha gente me dice, doctor Shapiro, es que voy a mandar, y digo, soy padre y pediatra. Entonces mucha gente me dice, quiero mandar a mi hijo, pero yo ya estoy vacunado, quiero vacunar a mi hijo, pero no hay vacunas abajo de los 12 años. ¿Qué hago? Bueno, la realidad es que en este momento tanto Pfizer y Moderna, porque son los que realmente están compartiendo más información. Me gustaría platicar un poquito de CanSino o de Sinovac o de Sputnik o de AstraZeneca, pero en este momento no hay tantos datos tan abiertos. Entonces me voy a concentrar más como en Pfizer y en Moderna. Están realmente en este momento viendo cuál es la dosis específica para nuestros niños y jóvenes. ¿A qué me refiero a eso? O sea, de 2 en adelante ya vimos que es una dosis, es exactamente igual que la de los adultos, pero entre más chiquitos ya no sabemos si la dosis tiene que ser más alta, más baja, menos baja. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Al parecer están dando muchos señalamientos que probablemente para entre octubre y noviembre, el primer grupo de 6 a menos de 12 años empiecen a recibir la vacuna especializada, específicamente de Pfizer. Moderna todavía no da como ningún indicio, pero todo esto es ahora sí como que la bola de cristal. Lo que sí, tanto el doctor Fauci, la CDC y la FDA está esperando tener aprobación completa para enero. Doctor, aprovechando el tema que trae a colación en cuanto a la vacuna y los menores de 12 años, hablemos un poco de los efectos del COVID y quizá la variante Delta en menores de edad. Usted me manifestaba hace un momento el fallecimiento lamentable de 2 docentes y niños afectados seriamente. ¿Hay algo, aparte de los temas de padecimientos crónicos en menores de edad, hay algo en la variante Delta que sea más dura con los niños menores o estamos ante la misma situación? Al momento, es muy buena pregunta. Al momento que nosotros vemos ¿qué es lo que, de entrada, qué es lo que nos preocupa de la variante Delta?
Cuando nosotros tenemos una variante, quiere decir que nosotros somos la fábrica número 1 de cualquier virus. Entonces el COVID-19 entra a nosotros, utiliza nuestra célula, se reproduce y al momento de reproducirse puede tener errores genéticos. Al momento que hay estos errores, hay 3 opciones. Una es que haya tantos errores que no sirve el virus, que no, desgraciadamente no ha pasado, seguimos en pandemia. 2 es que se vuelva mucho más letal, que gracias a Dios hasta ahora no ha pasado. O 3, lo que sí está pasando es que pueda reproducirse mucho más rápido e infectar más gente, que al final de cuentas es lo que quiere el virus, quiere reproducirse, no te quiere matar tanto, te quiere medio tontar, te quiere definitivamente utilizar tus herramientas para poder reproducirse y brincar a otra persona más, y es lo que está pasando. En las variantes originales estábamos viendo que una persona, si yo estaba enfermo y estaban ustedes dos y las personas que están en su oficina, podía contagiar yo a 3 a 4 personas que no estén vacunadas. Hoy en día, con la variante Delta, puede llegar a contagiar hasta 8. Entonces, es mucho más contagioso. Entonces, al momento que nosotros abrimos más volumen de contagio, tenemos una población no vacunada, que son los niños, o los padres, o la comunidad donde estamos platicando. Lógicamente, este virus puede afectar a mucho más personas. Entonces, si antes realmente podía afectar a 10 personas y de esas 10, a 10 niños, y de esos 10 niños a uno irle mal, ahorita pues va a infectar a 100, le va a ir a 10 mal. Va a infectar a 1000, le va a ir a 100 mal. Entonces, esto se va haciendo logarítmico y eso es lo que nos preocupa. Contestando específicamente tu pregunta, ¿hay algo específico que haga mucho peor a los niños en este momento? No lo sabemos, no hemos visto eso. No hemos visto que si hay alguna gran diferencia de mortalidad por la variante Delta, no, pero como hay más volumen de personas, van a haber más afecciones. Y lo que a mí me da pánico es que tenemos los mismos números hoy en Estados Unidos que los que tuvimos el verano pasado. La única diferencia es que las personas que están afectando hoy en día son personas no vacunadas. Entonces ya sabemos que eso es prevenible, el sufrimiento y las muertes en su gran mayoría de la gente que está en el hospital. Doctor, ¿qué tan cerca estamos de decir que el coronavirus ya es endémico? Hemos visto que muchos países han logrado una importante vacunación en su población, pero, a ver, pregunto yo, ¿qué tan cerca o tan lejos estamos de decir de pandemia? Ya podemos decir que el coronavirus es endémico. En este momento, para que sea endémico, quiere decir que es parte como la vacuna, como justamente la influenza, que prácticamente no erradicamos, y hay otros virus como la polio que no es endémico, o sea, lo destruimos prácticamente, o también tenemos algunas otras, la viruela, ciertas enfermedades que sí les dimos golpes duros con las vacunas y se desaparecieron. La verdad, te voy a ser muy sincero, para el volumen de contagios que estamos teniendo, para el volumen de problemas que estamos teniendo y la mortalidad que estamos teniendo, yo creo que esto ya se va a volver no oficialmente endémico y va a ser algo que vamos a tener que vivir y convivir a largo plazo con esto. Va a llegar un punto, y esta es mi predicción completa, es que vayamos a tener vacunas mucho mejores para poder defendernos de una manera mucho más agresiva contra el COVID-19, y vamos a tener probablemente en los siguientes meses, espero, noticias de ciertos medicamentos que puedan neutralizar de una manera mucho más afectiva al COVID-19. Esto es interesante, doctor, ya que las afectaciones que quedan a posterior son pues de consideración. Hay muchas personas que, he escuchado casos de personas que han perdido la funcionalidad de un pulmón y así otras afecciones que son definitivamente difíciles de vivir con ellas. Ahora, usted mencionaba, y estamos hablando de los menores de 12 años, ¿se puede considerar esta la población de mayor riesgo? ¿Es así? La población de mayor riesgo sigue siendo 2 grupos importantes. Son las personas de la tercera edad, es un grupo importante porque su cuerpo no responde tan rápido a la parte de defensa y tiene mucho más complicaciones. Y el otro grupo importante para que tenga complicaciones, porque todos nos podemos contagiar. La pregunta es, ¿quién le va a ir peor? Las personas que tienen obesidad, diabetes, hipertensión y problemas crónicos, hemos visto que tienen mucho más afecciones, terminan mucho más frecuentemente en hospitales, en cuidados intensivos y desgraciadamente muriendo. Hace unos días, doctor, la Organización Panamericana de la Salud, OPS por sus siglas, incluso señaló
que la COVID ha impactado fuertemente a nuestros niños, niñas y adolescentes, tanto física como en su salud mental. Yo quisiera preguntarle, desde su perspectiva, ¿cómo considera usted o recomendaría usted nosotros los padres, que obviamente tenemos directamente esa responsabilidad, pudiéramos ayudar a nuestros niños a que este impacto que ha sido fuertemente, como lo señala la OPS, vaya poco a poco mitigándose y reduciéndose y que no pase a mayores, porque incluso se habla de consecuencias que son indirectas las que están viviendo nuestros niños? Todo depende de nosotros y como adultos nosotros tenemos mucho más control de dónde vivimos, qué hacemos en el trabajo, porque muchas veces, digo, y pasó en Panamá, pasó en México, pasó en Estados Unidos, es increíble el concepto de quédate en casa, pero si me quedo en casa, ¿quién me trae comida? Si me quedo en casa, ¿qué pasa con las siguientes partes? O sea, y también con los niños, también soy padre, pediatra, los niños también necesitan convivir, necesitan estar en un lugar seguro y también tener esa parte de socialización. Entonces tenemos que poner todas estas cosas de salud pública, futuro y también como la parte de reactivación social en el plato. Y se puede hacer todo, y lo hemos visto en lugares, o sea, y digo, no puedo aplaudir muchas cosas que en California han pasado, pero te puedo platicar que estoy muy contento de estar aquí, donde en comunidad se han creado cosas para que tengamos más distanciamiento social, ciertas reglamentaciones. Prácticamente aquí ir al supermercado es muy normal, ya hay, o sea, vivir con el cubrebocas cuando sales afuera. Entonces, hay cosas que podemos hacer como sociedad, como padres, como familiares, para seguir el ejemplo de limitar que se vaya pasando este fuego y este virus por todos lados. Depende de nosotros. Realmente, si lo supimos en un principio, si hubiéramos parado y realmente reglamentado un paro mucho más fácil, esto se hubiera extinguido en un par de semanas. Pero el momento que dijimos, bueno, un poquito más, aquí tantito, siguió volando este virus por todos lados y es lo que tenemos en este momento. A la actualidad, hoy en día, hay que recordar un par de cosas. Pedimos un milagro por meses, que ya nos estaba matando, que necesitamos una medicina, una vacuna, y ya la tenemos hoy. De hecho, en el mundo tenemos más de 210 vacunas que se están cocinando y sabemos mucho que las vacunas que están en todo en Latinoamérica y en Estados Unidos y en Canadá están funcionando, a unas mucho mejor, otras un poquito menos mejor, pero realmente tenemos mínimo un tipo de escudo que podemos hacer. Entonces, tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir la mascarilla, tenemos que seguir abriendo nuestro corazón, porque no sé si les ha pasado a ustedes, Ricardo, que escuchamos tanta información y van pateando la información de un lado al otro y muy poca gente se para con nosotros y a contarnos lo que está pasando tras bambalinas. Y lo que está pasando es que estamos aprendiendo. Me gustaría decir que tenemos un manual con esto, o que en el 2018 tuvimos algo semejante y en el 2005 el mismo. No. Sin precedentes, sí. Exactamente, es un virus nuevo, exactamente, Ricardo. Entonces, en este momento tenemos que tener esas conversaciones que muchas veces, si tenemos más información, van a cambiar. Pero sí sabemos un par de cosas. Sabemos que hay ciertos medicamentos que no sirven de nada. También sabemos que si no nos cuidamos y que este virus es real y nos está pegando a todos, y que la tecnología que estamos usando hoy en día no fue un milagro y no fue de repente apareció. Fueron 2 décadas que tuvimos el SARS y el MERS, que fue justamente a principios del 2000, que toda esta tecnología se fue creando. Entonces, no es nuevo. Los efectos secundarios también los sabemos. Y aparte de eso, los efectos secundarios ya lo sabemos. Sabemos perfectamente cada una de las vacunas que tenemos, pero cada uno tiene que decidir. ¿A qué le tiene más miedo? ¿Afrontar el COVID-19 de cara o otra cosa más? Ponerse la vacuna y tener justamente ese dolor, ese malestar, esa fiebre, ¿o no? Y pongo muy ejemplo, y con esto les voy a terminar mi idea. Pongo el ejemplo de que la vacuna es como un cinturón de seguridad. Les puedo jurar, y es más, yo creo que ustedes dos, igual que un servidor, cuando éramos pequeños no existía el cinturón de seguridad en los coches, en los carros. Era como la manita de la mamá que nos paraba ahí para que no salgamos volando por el parabrisas. Entonces, cuando les pusieron eso, dijeron, no, se ve feo, me duele aquí, es incómodo. Pero, y lógicamente, el usar el cinturón de seguridad tiene un efecto secundario, que si hay un choque, te puede romper la clavícula, te puede doler el cuello, te puede estar un moretón horrendo, te puede estar todo golpeado,
pero no saliste volando por el parabrisas. Puedes realmente contar la historia al final de todo esto. Entonces, la realidad es que nuestra vacuna es nuestro cinturón de seguridad. ¿Nos podemos enfermar? Sí. ¿Vamos a salir volando por el parabrisas? No, no. Vamos a poder contar que sí, nos enfermamos, nos fue mal, lo que sea, pero no salimos volando por el parabrisas. Y eso es lo que yo quiero hacer para mí, y por eso yo escogí vacunarme. Para que yo esté protegido, para no faltarle a mi familia, y muy importante, para estar, ahora sí, cuidando a mi comunidad. Doctor, mi siguiente pregunta va, y lo pongo un poquito en el contexto de la experiencia que vivimos nosotros en Panamá. En Panamá, cuando llega el COVID, pues se van tomando decisiones de forma paulatina, progresivamente. Sin embargo, llega un punto en el que se detiene todo. Lo único que se mantuvo fue de alguna manera la cadena de suministro por el tema de nuestros puertos y demás, porque no solamente abastecen el país, sino a la región. Sin embargo, la población quedó de alguna manera tan afectada económicamente que hubo una disyuntiva entre pensar en si la salud era más importante que la economía o la economía era más importante que la salud, porque no habían opciones tampoco para paliar la situación. Llegó todo como que muy tarde. ¿Qué cosas no podemos hacer o cuál sería ya, en base a la experiencia incluso de un país como los Estados Unidos, que también por estado vivieron de forma característica la experiencia y la están viviendo todavía? ¿Qué cosas no se pueden o no se deben volver a hacer? ¿Qué aprendimos como error para no cometerlo nuevamente? Tenemos que adecuar, y me gustó mucho, Ricardo, que reconociste que se viven como 50 países en Estados Unidos, no es algo homogéneo y que cada estado tiene su propia líder y característica. Y que De hecho, parte, 51, doctor, ¿no? Son no, 51 no, 50 países. plus, porque luego tengo ahí unas islitas ahí que están Ah, volando bueno. en otros lados más. Pero cada uno tiene la realidad de cuidarse y hacer lo que tengan que hacer. Y parte de las cosas que yo vi en la parte de salud pública, no puedo hablar tanto en la parte económica, la parte de salud pública es la parte de comunicación. Fallamos tremendamente en el mundo, la parte de comunicación. ¿Por qué? Porque si no tenemos lineamientos, no tenemos cosas, hay ciertas cosas que salió la parte del trabajador esencial. Entonces tenemos que realmente reconocer qué es un trabajador esencial, dónde realmente y cómo protegerlos, porque no podemos parar hospitales, no podemos parar, lo comentaste, o sea, el pequeño canal de Panamá y todas las cosas que pasan por ahí. Realmente no es la región, pero es la región mundial, es un paso, es el único paso que hay entre muchos continentes. Entonces, hay muchas cosas para entender como países, como regiones y cómo protegernos a nosotros como humanos. Y la otra cosa es entender la importancia de de la parte de planeación macroeconómica a futuro para las pandemias, porque les tengo muy malas noticias, esta no va a ser la primera ni la última que vamos a vivir. Entonces, tenemos que estar realmente poniendo algún tipo de inversión, un fideicomiso, lo que sea, para que el momento que pase esto, mínimo podamos mandarle arroz a las familias, digan, miren, está horrendo esto, vamos a hacer algo con su electricidad, no se van a morir de hambre, pero por favor, esto es lo que tenemos y esperamos de ustedes para que todos nosotros estemos mejor. ¿Por qué? Porque vimos en los lugares donde, ejemplo de Suecia, dijeron, a nosotros nos vale máquinas esto, nos aventamos completamente este problema y no queremos ni vacunas ni encerrar nada. Hoy en día, a más de 18 meses después de eso, se arrepienten completamente porque las tasas de mortalidad y la economía no está mejor que otros países europeos, les fue mal. Entonces tenemos el extremo completo de un país que dijo, a mí me da igual, yo voy adelante. Por otro lado, tenemos regiones, y voy a platicar de California, ¿sí? Donde se limitó mucho, tanto restaurantes, y estuvo horrendo, porque realmente mucha de la comunidad hispana aquí en California son trabajadores esenciales, son restaurantes, son servicios, son cosas que del día a día les pagan para que vuelvan a trabajar otra vez. Y así se viven todos esos 2 o 3 trabajos, transportación pública, exposición, lo que sabemos de nuestra comunidad. Y realmente se paró eso, pero al final ya empezaron a haber cheques de apoyo, cheques económicos. No eran impresionantes, o sea, no se podían retirar de su vida por eso, pero mínimo era un colchoncito de seguridad, Claro. donde podían quedarse en casa. Así es. Doctor Ilan Chafiro, realmente agradecemos muchísimo que haya compartido con esta audiencia toda su experiencia y dejado en conclusión, sí, todo un análisis de la importancia que representa seguir cuidando a nuestros niños y nosotros también. Pero lo que sí no se puede dilatar más
es ese retorno a clases. No va a haber una seguridad 100%, pero es importante que ya la educación no siga afectándose por esta pandemia. Así que un abrazo hasta California, doctor. Un placer. Saludos. Y aquí me tienen para lo que necesiten. Es un gusto escucharlos y muy buen día. Gracias, buena tarde. 3:30